Esta noche, en el sur de la frontera, juez federal prohíbe que Estados Unidos siga expulsando a migrantes a México bajo el título 42. Estados Unidos lanzó campaña para evitar que los migrantes le paguen a un coyote. Récord de rescates de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Y Venezuela, el país más desigual del mundo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente este domingo. Son las 8 de la noche con 30 minutos y vamos a comenzar con Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y vamos a hablar de las diferentes aristas del fenómeno de la migración. Comenzamos contándoles que un juez federal prohibió que Estados Unidos siga expulsando inmigrantes a México bajo el título 42. Cientos de indocumentados fueron rechazados en la frontera durante la vigencia del polémico programa. Un juez de Estados Unidos dictaminó que una regla de la era del COVID-19 utilizada para expulsar a cientos de miles de migrantes a México, conocida como Título 42, era ilegal, un fallo que podría tener importantes implicaciones para la gestión fronteriza de Estados Unidos. En una opinión de 49 páginas, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Emmett Sullivan, dijo que la política era arbitraria, caprichosa y violaba la ley regulatoria federal. La orden, conocida como Título 42, se implementó bajo la administración del entonces presidente Donald Trump en marzo del 2020, a principios de la pandemia de coronavirus. El presidente Joe Biden siguió usando la medida después de asumir el cargo, expulsando a los inmigrantes unas 2 millones de veces, aunque muchos cruzaron repetidamente. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, emitieron la orden, pero más tarde, bajo la dirección de Biden, dijeron que ya no era necesaria por razones de salud. La medida se ha ejercido de forma desigual por nacionalidad, aplicándose principalmente a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, debido a que México les permite permanecer en su territorio. México comenzó a aceptar el mes pasado a venezolanos que son expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, lo que ha causado un marcado descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos. Para Al Sur de la Frontera, Roxana Webb. Ahora hagamos un repaso. ¿Qué era el Título 42? ¿De dónde viene y cómo se vivió cuando estaba en vigencia? Desde que inició la pandemia, migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos están sujetos al Título 42, una orden de salud pública de emergencia establecida en 1944. Faculta a las autoridades federales de salud prohibir la entrada a migrantes si se cree que pueden introducir enfermedades contagiosas al país. El título 42 viene de una ley muy vieja. Denise Gilman es profesora de leyes y directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas. Nunca antes se había usado de la manera que se ha usado ahora con COVID, que es como para control de fronteras, control de migración. La administración Trump invocó la orden que facilitó la expulsión expedita de casi 2 millones de migrantes en la frontera desde marzo del 2020 y a la implementación del MPP, la política de permanecer en México para solicitantes de asilo. Pero la actual directora de los Centros para el Control de Enfermedades determinó que se puede suspender la orden a partir del 23 de mayo. La agencia federal que tiene todo el conocimiento de cómo tratar con una enfermedad contagiosa ha decidido que no es necesario bloquear la frontera. El plan de la administración Biden de poner fin al Título 42 está siendo litigada en las Cortes. De levantarse las restricciones, beneficiaría a los solicitantes de asilo, dice Gilman. Abriría la posibilidad, por lo menos, de tener acceso al proceso de asilo para las personas que han estado esperando, algunos durante años, para entrar a Estados Unidos. Pero advierte: es un grave error pensar que la frontera es abierta. Nunca ha sido el caso. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Vamos a hablar de otros temas. La violencia y la extorsión se han convertido en la principal causa de migración en hondureños que ven con tristeza cómo una fuente de empleo también pone en riesgo sus vidas. Hola, buen día. Ajá, mami, escucha con atención. Si no quieres que le hagamos daño a tu familia, anda sacando el billete y las tarjetas del banco.
20 años después de haber sacado su horrible cara ante la sociedad, la extorsión sigue siendo un problema de los más extremos en el país y los diferentes negocios ya piden respuestas claras a la nueva administración gubernamental para no seguir aguantando por otros 10 años más este flagelo que solo ha dejado luto y dolor en la población. Mire, mientras no haya una depuración al 100% de la policía y los que van a ser reemplazados sean correctos, honestos, esto va a seguir y nunca va a terminar. Ya dejémonos de cuentos de que hemos bajado aquí, que hemos hecho acá. Usted lo mira, la delincuencia continúa, no para, porque no hay voluntad. ¿Cuántos efectivos tiene la policía? ¿Cuántas divisiones han creado en la policía? ¿Cuántas policías de élite se jactan los jefes de tener? Y los resultados son los mismos. El pueblo sigue de rodillas, la sangre sigue corriendo, porque nuestra policía es ineficiente. ¿Por qué? Porque no tiene las personas adecuadas en los puestos correctos. ¿Aló? ¿Quién habla? Mira, man, ya sabemos quién sos, dónde y con quién vivís, así que ponete vivo porque tenés que darnos un billullo. Uno de los negocios que ya opera en rojo y ha puesto la gran mayoría de los muertos cuando se paga extorsión es el transporte, que espera para este 2023 tener una estrategia clara de los organismos de seguridad y mitigar este negocio redondo para el crimen organizado. Hemos perdido la cuenta cuántas veces le han cambiado el nombre a esta entidad de seguridad y yo creo que lo que debe de cambiar es la estrategia que se ha montado. Debe de asesorarse por países de primer mundo como los Estados Unidos, como el FBI y hacer convenios porque de lo contrario pues creo que no tendremos respuesta, estaremos cumpliendo una tercera década quizás en la misma problemática y en definitiva pues esto lo que hace es ahuyentar la inversión nacional e internacional y necesitamos un cambio de inmediato. Los transportistas han confirmado que cada año su presupuesto se debe multiplicar debido al pago de la extorsión, dejando a cada una de estas empresas en liquidia y trabajando en números rojos. Desde la zona norte y con las imágenes de mi compañero Darwin González, les informó Samuel Cuello. Y a menos de un mes de su inauguración, el megacentro de bienvenida para migrantes de la isla Randall, esto en Nueva York, cierra sus puertas luego de una jugosa inversión con fondos federales. El centro de bienvenida para migrantes inaugurado en Randall's Island el pasado 19 de octubre con calefacción, capacidad para 1000 camas, lavandería y centro de entretenimiento, entre otros servicios, cierra sus puertas. Según fuentes oficiales, construir este centro costó $325,000 más otros $325,000 necesarios para mudarlo de la sede original. Activistas creen que este dinero se pudo haber usado mejor. Estos son casi $2 millones perdidos. Y si hubieran usado en comida, si hubieran usado en otras 10.000 cosas que necesita esta ciudad en este momento. El proyecto que debía aliviar la crisis migratoria desatada en la ciudad desde el pasado mes de mayo con la llegada de miles de migrantes desde la frontera deberá ser desarticulado. Este albergaba a hombres solos, su mayoría en busca de asilo. Ellos serán mudados la próxima semana a las 640 habitaciones del Hotel Watson en Manhattan, donde ya hay preparativos. Sí, veo que están trayendo cosas y están entrando. No sé exactamente qué es lo que es, pero me imagino que están trayendo comida y esas cosas. Algunos residentes de Midtown Manhattan se sienten inconformes con la llegada de hombres solos luego de la experiencia que vivieron durante la pandemia. Estoy bien con las familias, pero con los hombres no sé. Porque antes tenían hombres solos allá en ese hotel y lo cerraron porque los hombres estaban locos, discutían y peleaban, consumían drogas y todo. Organizaciones que presionaron por el cierre del centro en Randall Island celebraron la decisión del alcalde. Sin embargo, todavía no está claro si los fondos federales se extenderán para cubrir los costos de las habitaciones de los hoteles. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos. Compartiremos por todo El Salvador.
chicos y grandes se ven sonreír. Vamos todos para la playa, RCM nos acompaña. Con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, enviado especial a la zona fronteriza, Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas noches, te escuchamos con tus reportes. Así es, buenas noches Roxana, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que se ha generado acá en los Estados Unidos referente al tema de la migración. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que la masiva llegada de venezolanos, cubanos y haitianos a las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos mantiene preocupadas a las autoridades de las organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector. Y es que en los últimos días se ha desencadenado un estira y encoge, incluso con las mismas autoridades de la patrulla fronteriza, que están tratando a toda costa evitar su ingreso al país norteamericano. A principios del mes de noviembre se registró una marcha pacífica de un grupo de migrantes venezolanos sobre el borde del río Bravo en Ciudad Juárez, y que terminó intempestivamente cuando agentes de la patrulla fronteriza les dispararon con balas de goma para dispersarlos y así evitar su ingreso a los Estados Unidos por esta vía. Una situación que es preocupante, reiteran los miembros de las organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector. A medida que Estados Unidos y México endurecen la persecución para las personas indocumentadas que vienen de manera irregular, a medida que ellos regularizan más, solo prácticamente exponen más a nuestras comunidades, exponen más a nuestra gente y fortalecen más al crimen organizado, porque ahora las cantidades son inalcanzables, lo que cobran estos coyotes, ¿verdad?, por pasar a la gente. Y ahora estamos viendo más secuestros en la frontera, gente que ni siquiera hace el trabajo de coyote, ahora secuestran a nuestra gente y piden rescate. Es increíble lo que se está viendo en los 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, donde prácticamente se ha convertido en un campo de refugio y, por no decirlo, el más grande del mundo. Sumar esfuerzos es una prioridad, reitera Delmi Molina, quien junto a un grupo de hondureños residentes en los Estados Unidos están buscando la forma de ayudar a las familias que se encuentran en las diferentes fronteras, pues están viendo que la situación de los migrantes nuevamente se está saliendo de control y son muy pocas las instituciones que les están extendiendo una mano. Estamos visitando los albergues en Tijuana, en diferentes áreas les estamos apoyando con ropa, víveres, medicinas, incluso hemos también llevado algunas brigadas médicas ayudando con cuestiones de medicamentos básicos, consultas generales, porque han habido tantas pandemias que ha habido, miramos tantos niños con alergias y cosas así, pensamos que puede ser el hecho de estar muchos juntos o mucha aglomeración a la vez. Yo creo que todo eso les está afectando y yo creo que Dios nos ha permitido ir como grupo, ir a apoyarles a ellos en este tiempo, en estos momentos que para ellos son bastante cruciales. Por su parte, los gobiernos fronterizos, tanto de Estados Unidos y México, han reiterado que seguirán con acciones para evitar el ingreso de más migrantes.
Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y larga será la espera para los migrantes que buscan asilo en Nueva York, pues las citas con autoridades migratorias están rebasadas. Las filas desde la madrugada dan cuenta de otra pesadilla a la que se enfrentan. Aguantando frío y desde la madrugada, los migrantes que llegaron a Nueva York en busca de asilo hacen largas filas, algunos con niños pequeños para obtener una cita con inmigración. Muchos como Rubén no tuvieron suerte. Tienen que agilizar eso o trabajar hasta más tarde porque en realidad uno tiene que venirse en la madrugada. Y nosotros, mira, por ejemplo, tenemos 3 hijos. No pueden faltar a la escuela. Tenemos que esperar a las 8 que entren a la escuela, llevarlo y después venir hacia acá. Pero no, ya mañana tendrán que faltar porque tenemos que venirnos a la madrugada, juro. Porque si no, como dicen ellos, ya la gente de migración agarra los números a las 5 de la mañana. Aproximadamente 600 jueces están a cargo de más de 2 millones de casos sin resolver, incluyendo 750,000 solicitantes de asilo, según fuentes oficiales, y este número podría ser aún mucho mayor. Peticionarios de asilo solo pueden recibir permiso de trabajo 180 días después de haber presentado su solicitud. Según organizaciones no gubernamentales, el promedio de espera para una cita es de 4,2 años. Muchos solicitantes de asilo son liberados bajo ciertas condiciones, por lo que tienen que solicitar su autorización de trabajo. Antes de este gran aumento de solicitantes de asilo, solía haber un periodo de espera de entre 8 meses y 2 años, pero con la cantidad que están llegando, yo espero que ese tiempo se duplique. Atrapados en un limbo, muchos se ven forzados a trabajar sin documentación. Solicitar el asilo no garantiza obtenerlo. La espera puede superar los 4 años si el funcionario de asilo remite el caso a un juez migratorio, tiempo en el que permanecen sin acceso a permiso de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Quienes trabajaron en las diferentes áreas en la ONU también han mostrado su rechazo a algunas políticas migratorias que se han implementado por la administración Biden y Kamala Harris, pero por otra parte también han hecho un llamado a los pueblos, principalmente centroamericanos, para poder trabajar de inmediato en esta situación y que no se vaya a desbordar el tema de la migración irregular para finales del 2022. Es una tragedia humana que rasga el corazón, con consecuencias personales, familiares, sociales. El número récord de detenciones de extranjeros, las solicitudes de refugiados disparadas y la presencia de redes de traficantes de migrantes y el avance de caravanas hacia los Estados Unidos es una de las preocupaciones que ha mostrado el ex subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Enoch Mulet. Responsabilidad principal en los países de donde salen los migrantes para crear las condiciones para que la gente no se vea obligada a salir. Oportunidades de trabajo, de educación, de salud, de servicios, de que la gente sienta que en su propio país tienen oportunidades y que hay un futuro, cosa que en este momento no existe. Y esa es la responsabilidad de los dirigentes políticos de estos países, trabajar en esa dirección. Mientras no se haga, la migración va a seguir y va a seguir viniendo a los Estados Unidos. Reitera que la democracia también tiene que ser clave para que los países desarrollados tengan el deseo de invertir y generar mejores oportunidades en aquellos sectores que pueden verse más vulnerables y que tienen como única salida la migración. La corrupción está destruyendo y corroyendo estas sociedades y es algo que tenemos que enfrentar. Si no, vamos a seguir en esa espiral de suicidio colectivo, de destrucción que no le va a dar salida pues a esta crisis. Para mí, principalmente luchar contra la corrupción e invertir esos recursos en educación, en servicios sociales que la gente bien merece, para que la gente también pueda realizarse en su propio país. Espera que las nuevas políticas migratorias que se han puesto en marcha hagan reflexionar a quienes tienen pensado emprender el viaje de manera irregular, pues las deportaciones masivas en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos continúan. Sumado a eso, la vigencia del título 42. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y una cifra sin precedentes de migrantes rescatados en la frontera sur de Estados Unidos refleja que numerosas personas siguen arriesgándose a pesar de los peligros que implica cruzar fronteras sin la debida documentación.
¡La niña! ¡Sácala! Grab her, jump in. Grab her. En Del Río, Texas, cámaras corporales captan el momento cuando agentes asignados al equipo de búsqueda, trauma y rescate de la patrulla fronteriza rescatan a 5 migrantes en el Río Grande. Agárrala a ella, levántala. Get on this way. Agárrense. Agárrate. Agárrala a ella. Agárrale la mano a ella. El río es muy profundo y caudaloso y muchas personas no se dan cuenta de lo fuerte que son las corrientes y algunas llegan hasta ahogarse o pasan trabajo aunque sean buenos nadadores para cruzar el río. En Mission, traficantes de personas dejan varadas en el río a 2 mujeres migrantes cubanas. Aunque poco profundas, las aguas rápidas amenazan sus vidas, pero los agentes federales con asistencia de bomberos llegan a tiempo y logran su rescate. Intentaron de cruzar el río y debido a las corrientes y no pudieron cruzar el río y estaban atascadas dentro de él. En la ciudad de Roma, contrabandistas abandonan a un migrante en la cajuela de un auto mientras huyen de las autoridades. Dejan el vehículo parcialmente sumergido en el río y afortunadamente la persona es rescatada antes de convertirse en una tragedia. Los coyotes lo único que le importa es el dinero y no le importa la vida humana. Después que ellos tengan su dinero, dejan a las personas a su merced. En el año fiscal 2022, la patrulla fronteriza ha realizado más de 22,000 rescates de migrantes en la frontera sur, casi el doble del año anterior y un incremento del 347% respecto al año fiscal 2019. La frontera sigue cerrada y todo el mundo va a ser procesado de acuerdo a la ley. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y en los países que conforman el Triángulo Norte se ha llevado a cabo desde hace algunas semanas la exposición de una obra teatral que tiene como objetivo concientizar a aquellos sectores de la población sobre el riesgo que se hace a la hora de emprender este recorrido hacia los Estados Unidos. En esta puesta en escena también se contó con la participación de algunos testimonios de personas migrantes que llegaron a los Estados Unidos, pero que por cuestiones de la vida tuvieron que retornar hasta su país de origen. Se trata de una creación teatral que tiene como objetivo mostrar el recorrido de dolencias y sacrificios de las personas migrantes que emprenden el viaje de manera ilegal a los Estados Unidos y que van en búsqueda de mejores oportunidades al otro lado de la frontera. Para los organizadores de esta puesta en escena, aseguran que hoy por hoy es necesario crear un mensaje directo a la población que puede verse en riesgo, como por ejemplo los jóvenes. Estudiantes que se están graduando en este momento, que se están graduando, porque los que se están graduando son los potenciales migrantes, ¿ya? Vean y tengan la oportunidad de observar estos peligros que representa la ruta migratoria. Este proyecto diferente de abordar la migración forma parte de un trabajo conjunto de prevención de la migración irregular en los jóvenes de El Salvador. A este mensaje de concientización también se ha abonado los testimonios de personas que han enfrentado el duro camino y que lastimosamente por cuestiones de vida fueron retornadas a su país de origen. Es una parte para que vea la gente la visión de las cosas, especialmente cuando se les perdieron las cosas a las personas, se perdió una familia entera, fue violada, especialmente las mujeres son expuestas a los coyotes. Si no tienen dinero, se les acabó el dinero. Ellas son expuestas a ser violadas por una mentira, por veces ni les dan el pase para allá. Allí las dejan aventadas. Con niñas o con niños, el varón puede ser expuesto a narcotráfico. Por ahora han reiterado que seguirán expandiendo el mensaje para evitar que más personas se enfrenten a un camino que es considerado de vida o de muerte. Además, pidieron que los gobiernos centrales de los países donde refleja el mayor número de migrantes trabaje en esta área. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido acá en el condado de Los Ángeles, California. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar
en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera, donde les estaremos presentando los casos e historias de aquellos que están dejando sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya volvemos con Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Usted está viendo Al Sur de la Frontera. Seguimos con más. ¿Qué son los coyotes? ¿Por qué se les llama así? ¿Cómo funciona su negocio de tráfico de personas? A continuación, los detalles. Ya sea llevando a los migrantes hasta su destino, proporcionándoles documentos falsos o estableciendo una red compleja en el extranjero, los coyotes tienen la vida de sus clientes en sus manos. Este no es un fenómeno nuevo en la vida fronteriza. Aparecieron en la década de 1950 y han cambiado con el tiempo. Un coyote es alguien que se especializa en el tráfico de personas, trasladándolas a través de las fronteras de Estados Unidos y México. Su sobrenombre viene del animal salvaje que vive en zonas semidesérticas. Actúan en manada y escondidas, sobre todo por la noche. Por el comportamiento de estos es por lo cual se asemeja y se les llama coyotes. Este modo de actuar apareció en el año 1950. En un inicio eran habitantes de la frontera, como Mexicali, Tijuana, Ciudad de Juárez y Nuevo Laredo. Los pobladores conocían bien la zona y ayudaban a sus familiares o conocidos a cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, con el pasar de los años, los descendientes de estos primeros coyotes aprendieron el oficio y fueron formando bandas que se convertirían en organizaciones de tráfico de personas. Los coyotes suelen tener una amplia experiencia en el contrabando humano. Utilizan una variedad de técnicas para que sus clientes crucen la frontera, que van desde escabullirse por el desierto hasta esconder a los migrantes en camiones. Debido al endurecimiento de las restricciones en la frontera, el papel del coyote se ha vuelto mucho más complicado y para los migrantes el proceso se ha vuelto peligroso. Numerosas personas mueren tratando de cruzar el desierto cada año y mientras algunos son encontrados brindando un cierre para sus familias, otros simplemente desaparecen. Además, los cruces fronterizos ilegales a menudo son extremadamente peligrosos y como resultado muchos coyotes cobran una tarifa alta. Esta debe pagarse por adelantado en caso de que un migrante no logre cruzar. Entonces, ¿cuánto cobra un coyote por llevar a un migrante? Según información emitida por quienes ya han utilizado este servicio, la tarifa crece debido a los riesgos que esto representa. Desde un inicio, los precios de los viajes se cotizaban desde los $2,000, lo que equivale a unos 15,000 quetzales. Sin embargo, con el transcurso de los años, los precios han aumentado, cotizándose actualmente entre los $7,000 y $9,000, lo que equivale a unos 90,000 a 150,000 quetzales o más. De acuerdo con información recopilada, las salidas se programan cada 15 días y cada traficante está a cargo de entre 5 y 8 personas. El tiempo estimado de llegada a Estados Unidos es de 12 a 18 días. En ese sentido, en 2 semanas cada coyote puede generar $23,000, equivalente a 720,000 quetzales. En el supuesto que cada uno realice 12 viajes al año, los ingresos serían de más de $1,000,000, es decir, 8 millones de quetzales para cada traficante. Actualmente, a pesar de las medidas que ha tomado Estados Unidos contra la migración ilegal, los indocumentados siguen solicitando apoyo a los coyotes para cruzar la frontera sur, dejando a un lado los riesgos que corren en esta peligrosa ruta. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el Sur de la Frontera. Las autoridades de Guatemala y El Salvador unieron fuerzas para desbaratar una red de tráfico de personas.
Autoridades de Guatemala y El Salvador unieron esfuerzos para desarticular estructuras dedicadas al tráfico ilegal de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Durante el operativo denominado Hacienda Río, se logró la captura de más de 40 personas indicadas de tráfico de migrantes en ambos países. Estas acciones fueron posibles tras recibir varias denuncias por parte de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tras una serie de investigaciones, autoridades dieron a conocer sobre la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas que viajaban desde El Salvador, pasando por Guatemala y con destino final a Estados Unidos. Se pudo establecer cómo operaba esta organización, la cual tenía varias personas para captar a migrantes de distintas nacionalidades y trasladarlas en vehículos particulares o transporte público. Estos operativos también se ejecutaron en El Salvador. El director contra el crimen organizado del mencionado país brindó detalles sobre estas acciones, en la cual participó la unidad de narcotráfico y la de tráfico ilegal de personas. Como resultado de eso, se giraron 34 órdenes de captura, de las cuales se ejecutaron 21. Algunos de los detenidos son señalados de narcotráfico y proposición y conspiración por el delito de homicidio, pues se cree que también se dedicaban al sicariato. Otro grupo es procesado por tráfico ilegal de personas y se cree que el primer grupo era utilizado para actuar contra personas que se oponían al traslado de los migrantes. Mientras tanto, en Honduras se logró la captura de más de 100 coyotes en lo que ha transcurrido del año. Operativos, retenes, patrullajes constantes se han ejecutado en distintos sectores del país para lograr la aprehensión de traficantes de personas. La PNC ha logrado la captura de varios coyotes, acciones de seguridad para desarticular estructuras de tráfico en Guatemala. La situación migratoria en el territorio guatemalteco se ha agravado y durante los últimos meses miles de personas extranjeras han transitado por nuestro país buscando llegar a los Estados Unidos. La situación es complicada y se complica aún más cuando son víctimas de los traficantes de personas. La Policía Nacional Civil nos ha hecho un conteo de cuántas personas que se dedican al tráfico de personas o bien denominados coyotes han detenido en lo que va del año 2022. Son distintos los operativos que Policía Nacional Civil ha efectuado y continúa efectuando a lo largo de las distintas rutas de nuestro país. Un aproximado de al menos 115 personas han sido detenidas y puestas a disposición de los distintos juzgados a nivel nacional. Personas que han sido sorprendidas en flagrancia. ¿Y por qué digo en flagrancia? Porque han sido sorprendidas transportando, trasladando personas que por supuesto no cumplen con los requisitos migratorios establecidos. Ellos en algún momento han sido identificados, se establece quién es la persona que los traslada, que los transporta y es puesta a disposición del juez competente. ¿Estas personas que han sido detenidas son de nacionalidad guatemalteca? Todos son guatemaltecos, se ha establecido, se ha verificado y se ve que son guatemaltecos. Ellos son puestos a disposición de acá, de las leyes de Guatemala, por supuesto, son guatemaltecos. Dentro de los operativos que ustedes han hecho oficial, ¿han detectado alguna forma de operar de estos traficantes de personas? Efectivamente son distintas las formas o modalidades que ellos utilizan para querer pasar desapercibidos o despistar a las autoridades. Podemos informar que una de las modalidades que ellos utilizan es a través de aplicaciones, donde ellos realizan cierto tipo de contactos, contactan a gente que les sirve de ayuda y que incurre en un delito que es el coyotaje y por supuesto las personas que utilizan estas aplicaciones. Hemos visto también que aparte de las aplicaciones utilizan distintos modos de traslado. Podemos ver desde carros pequeños, es decir, carros que sirven como medio de transporte sin ser un vehículo debidamente identificado como vehículo de alquiler, a través de cabezales o incluso a través de autobuses. ¿Se ha identificado algún departamento o algún sector con mayor índice en cuanto a las detenciones por este tipo de delito? Efectivamente, en el departamento de Chiquimula es donde se ha realizado la mayor parte de ubicación y localización de estas personas. Ahí es donde se trabaja fuertemente con Policía Nacional Civil. Muchísimas gracias, oficial Edwin Monroy, el vocero de la Policía Nacional Civil, con los detalles acerca de estas personas que han sido detenidas por traficar personas o bien denominados coyotes. Con imágenes de Héctor García para Al Sur de la Frontera, David López.
Y las autoridades hondureñas han arrestado durante los últimos 2 años a más de 750 personas por delitos relacionados con la trata de personas. En Honduras, la Unidad Especial contra la Trata de Personas revela que los denominados coyotes cobran importantes sumas de dinero a personas de diversas nacionalidades que buscan desplazarse hasta Estados Unidos. Durante los últimos 2 años, más de 750 coyotes han sido capturados. De ellos, el 60% cuenta con una sentencia condenatoria y el 40% restante enfrenta un proceso judicial, informaron autoridades del Ministerio Público. Con más de 750 personas que han sido procesadas penalmente y llevadas ante un juzgado competente. Casualmente, en las últimas horas tuvimos una sentencia condenatoria, esto en la ciudad de San Pedro Sula, en contra de Arlyn Dinora Carías Márquez, a ella por el delito de tráfico de personas. Funcionarios hondureños buscan frenar las migraciones irregulares en su territorio, operadas frecuentemente por una red transnacional de tráfico de migrantes que opera en Centroamérica y Estados Unidos. Red transnacional, o sea, no es que los muchachos fueron, sino que había un plan y son redes muy poderosas porque logran cruzar todas nuestras fronteras. Entonces, nuestro trabajo en estos 7 meses con los amigos como México, como Estados Unidos, como los países de Centroamérica, es buscar formas para combatir de manera conjunta esas redes de trata de personas. El gobierno de los Estados Unidos, mediante la campaña Dígale No al Coyote, reafirma su posición de quien ingrese ilegalmente a los Estados Unidos será sometido a un proceso de expulsión y trámite migratorio. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Los coyotes generan la esperanza de ingresar a Estados Unidos sin contar con los papeles necesarios, pero muchos desconocen los riesgos que eso implica. Una nueva campaña busca alertar a migrantes que optan por esta estrategia. El costo-riesgo-beneficio de contratar a un coyote que les ayude a cruzar ilegalmente la frontera es más alto de lo que algunos migrantes conocen. A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos en un camión a cientos de personas, decenas de personas. La experta Guadalupe Correa califica a esta población como víctimas invisibles. La patrulla fronteriza ha lanzado una campaña para subrayar los riesgos a los que se exponen los migrantes. Y lo que hemos visto es que muchos coyotes, polleros, contrabandistas, como les digan, están creando una idea de que al final del título 42, que fue una orden pública por la pandemia, que simplemente no se van a aplicar las leyes migratorias, y ese no es el caso. Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes. Son ilusiones que venden los criminales a migrantes, quienes por su prisa de cruzar la frontera se confían en mentiras sobre el procedimiento migratorio. A diario estamos viendo que los contrabandistas estafan a la gente, los ponen en mucho peligro, en muchos casos los llevan a la muerte y realmente están extorsionando a la gente por ganancia propia. Una publicidad engañosa a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp, ha sido detectada para captar la atención de migrantes. La campaña de la patrulla fronteriza apunta a las mismas redes sociales. Lo que es el asilo en Estados Unidos es muy limitado. No aplica para nadie que esté huyendo de violencia generalizada. No aplica por razones económicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria digital para evitar que los migrantes de los países del Triángulo Norte le paguen a un coyote para cruzar la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria digital para evitar que los migrantes de los países del Triángulo Norte, como El Salvador, Honduras y Guatemala, le paguen a un coyote para cruzar la frontera de Estados Unidos. No le pague a un coyote, fue el mensaje de las autoridades migratorias estadounidenses que lanzaron una campaña para crear conciencia para que no se dejen convencer de los contrabandistas o coyotes a la hora de cruzar la frontera. La iniciativa destaca que las leyes migratorias no han cambiado y que entrar de manera ilegal al país es un delito y quienes lo hagan serán expulsados inmediatamente o entrarán a un proceso de deportación. La campaña tiene como fin no exponer a las personas, que no los estafen o que pongan en riesgo su vida e incluso pierdan la vida. Esta campaña duró 2 meses, es decir, de mayo a julio de 2022, y los diferentes mensajes fueron enviados a través de las redes sociales como mensajes de texto o en medios de comunicación.
Esta campaña dio inicio cuando un juez impidió temporalmente que el gobierno del presidente Joe Biden diera fin al Título 42, que permite la deportación libre de migrantes indocumentados con el argumento de razones sanitarias. A diario, migrantes indocumentados de todo el mundo buscan la manera de ingresar a los Estados Unidos para un mejor futuro. La mayoría de ellos hacen estas travesías contratando los servicios de coyotes, quienes les ofrecen facilitarles el objetivo. A diario, miles de migrantes salen de su país de origen en busca de un mejor futuro hacia los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos lo hacen contratando los servicios de un coyote, quien les ofrece facilitarles el objetivo. Sin embargo, resultan ser estafadores, quienes les cobran $5,000 aproximadamente e incluso más. Y ya estando en el desierto, los abandonan a su suerte e incluso los venden a los cárteles de narcotráfico. En embarcaciones improvisadas, encerrados en camiones o caminando por el desierto, buscan cruzar la frontera guiados por un coyote, quien les cobra una alta suma de dinero para llevarlo a su destino, muchas veces sin ningún tipo de seguridad y mucho menos garantía. Los países en donde operan los famosos coyotes son Nicaragua, cobrando aproximadamente $4,300. En Honduras, los coyotes cobran aproximadamente $12,000. En El Salvador cobran entre $18,000 y $20,000. Y en Guatemala cobran aproximadamente $7,500 por persona. En México también hay varias redes de coyotes que se dedican a trasladar a los migrantes de México hacia la frontera de Estados Unidos y por eso cobran aproximadamente $2,200. Uno de los objetivos principales que tienen los coyotes es burlar a las autoridades de las distintas regiones que requieren ser cruzadas antes de llegar a su destino. La razón principal de que estas personas se dediquen a actividades referentes a la migración ilegal es la rentabilidad de tal práctica. Los coyotes, cuando inician en ese mundo, tienen que conocer perfectamente la zona. Además, pasan días vigilando a las autoridades para calcular a qué hora realizan los distintos operativos y cuáles son los puntos claves donde se mantienen. Y a los cárteles de narcotráfico les pagan una cierta cantidad de dinero para que los dejen trabajar tranquilamente. Ellos le llaman un derecho de piso, ya que si no dan la cuota de aproximadamente $1,000 por migrante, los asesinan, secuestran o los obligan a ser parte de esa red criminal. Los grupos o redes de tráfico de personas llegan a tener alrededor de 50 elementos y logran introducir cerca de 150 indocumentados en Estados Unidos por día. Hay otros grupos más pequeños que tienen entre 10 y 15 trabajadores que logran pasar como máximo 30 personas. Los recursos con los que cuentan muchas veces es muy bajo, es decir, aproximadamente el 60% de los coyotes cuentan con 10 vehículos, entre ellos automóviles, camionetas y camiones en los que trasladan migrantes. También cuentan con habitaciones cerca de la frontera con los Estados Unidos, en las que han hecho convenios con los propietarios para que permitan que los migrantes de paso duerman una noche y al día siguiente, en horas de la madrugada, emprendan nuevamente su viaje. Hacen contactos en diferentes países debido a que ese trabajo viene de generación en generación. Muchos de ellos señalan que sus padres se han dedicado a ese trabajo desde los 12 años y con ello han salido adelante. Por eso, desde que cumplen los 9 años, les enseñan a ser enganchadores para posteriormente ser unos expertos en coyotaje. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? En
En alerta se encuentran las autoridades de Colombia y Ecuador ante el aumento de la cantidad de ecuatorianos que atraviesan la peligrosa selva del Tapón del Darién en su ruta hacia los Estados Unidos. La búsqueda del llamado sueño americano no cesa. Crece la alerta por la migración de ecuatorianos que cruzan la frontera por el departamento de Nariño en Colombia hasta llegar a Necoclí y seguir su camino hacia la selva del Tapón del Darién. En los primeros 9 meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el Tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la cifra se incrementó en un 1000% durante los primeros 9 meses de 2022. Hay mucho ecuatoriano que está en el Tapón de Darién, que va para el Tapón de Darién y sobre todo tratar de que en sitio, en Ecuador podamos tener ciertos controles. Ante este panorama, las autoridades de ambos países llaman a las naciones vecinas para salvaguardar los derechos humanos de las personas que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué queremos? Primero, controlar en territorio y después coordinar, sobre todo con la Defensoría del Pueblo de Panamá. Y articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular. Datos del Ministerio del Interior de Ecuador señalan que solo en agosto de este año 12.252 ecuatorianos abandonaron su país a través de la frontera con Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y expertos en materia migratoria aseguran que Honduras ha recibido a más de 50.000 migrantes venezolanos en su territorio y la cifra podría aumentar en lo que resta de 2022. Sabemos que cerca de 50.000 nacionales venezolanos, unos 30.000 ecuatorianos, al igual que cubanos, haitianos, entre otros, han cruzado la frontera sur del país. El número que vino creciendo es posible que se disminuya precisamente porque en otros países se está experimentando eso, debido a la respuesta que se ha dado también de información y apoyo para favorecer el retorno de nacionales venezolanos en algunos de los países de la región. Entonces esto parecería que en una etapa inicial ha generado un menor número de llegadas. No obstante, las situaciones seguían siendo complejas. Escuché la noticia de una mujer de unos 60 años, posiblemente de nacionalidad cubana, que había fallecido en Ocotepeque. Eso demuestra un poco la vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Las dificultades con que llegan después de tantos kilómetros recorridos, tantas semanas desde que dejaron sus lugares de origen o sus lugares de último destino, y que llegan a países como Honduras con un nivel de deshidratación, acumulación de enfermedades. Entonces hay un reto humanitario por un lado, hay un reto de protección también frente a vulnerabilidades, ¿no? Llegan a contextos distintos, que están afectados por violencia, entonces ahí la posibilidad de rodearlos y generar solidaridad es importante. Pero un elemento esencial es que las personas tengan la posibilidad de definir, bueno, qué es lo que quieren hacer, qué es y a dónde podrían ir en las circunstancias en que están, qué políticas se aplican en diferentes estados para que ellos puedan tomar sus decisiones sin presión. Cruzó la selva embarazada y dio a luz 3 días después de llegar a Nueva York. Esta migrante venezolana ahora teme que en su proceso migratorio la separen de su bebé. Ailín, de 26 años, salió de Venezuela embarazada y arriesgó todo para llegar a Estados Unidos. En la selva, subiendo la montaña, ya como que iba a reventar fuente, pero bueno, Dios me ayudó y bueno, aquí estoy. A los 3 días de llegar a Nueva York, dio a luz, pero su felicidad ahora está empañada por el temor a ser deportada y separada de su hijo estadounidense. El baby nació acá y si nos llegan a deportar, imagínate, él no puede salir, nos mandan a nosotros y él queda aquí. Su caso no es el único. La mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera tienen procesos de deportación hasta que puedan demostrar que se justifica concederles el asilo, nos dice esta abogada de inmigración. Ellos están autorizados a quedarse solamente mientras su caso esté pendiente. Y el controlar que cumplan con las órdenes de conducta que se les da es justamente a través del reporte que tienen que hacer con sus oficiales de deportación. Además, las familias se enfrentan a procesos separados y no pueden trabajar mientras esperan. Porque nosotros tenemos 10 años juntos, y él es el papá de mis hijos, pero a mí me ponen aparte el caso y a él le ponen su caso aparte. No nos ponen como un núcleo familiar, ¿me entiendes? Esta es la consecuencia de la mala información que recibe esta gente en sus países de origen cuando les dicen es fácil, te van a dar trabajo y te van a dar un permiso ni bien llegues. Porque esto es totalmente falso, esto no es lo que sucede.
Y Venezuela es un país cada vez más desigual, pero sus niveles de pobreza bajaron este año, según una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. En Venezuela los más ricos ganan 70 veces más que los pobres, revela la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello. El estudio concluyó que la brecha es de casi $8 mensuales para los de menos ingresos y un promedio de $553 por mes para los que más tienen. Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo, desde el punto de vista del ingreso. Fíjense que Venezuela tiene unos niveles de desigualdad similares a los de Namibia, Mozambique o Angola, ¿sí? Estos países que están por aquí. Y esa situación de desigualdad usted no la va a poder corregir solamente con crecimiento económico. Sin embargo, por primera vez en 7 años, disminuyó la pobreza multidimensional, es decir, aquella que se mide por ingresos, acceso a la educación, vivienda y servicios. Pasó de 65% en 2021 a 50% en 2022, gracias al leve crecimiento económico experimentado este año. Nosotros vamos a comenzar a llegar probablemente en el 2023 o 2024 al hecho de que a la economía le puede seguir yendo bien, pero a las familias no les va a seguir yendo bien. La investigación también revela que disminuyó el número de migrantes que envía remesas a su familia en Venezuela y la cantidad de dinero que depositan. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo en Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb. Feliz noche.